Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 30 de enero y el 7 de febrero del 2017. Soy Osman Gordillo y los eventos más importantes a nuestro juicio que han pasado en los últimos días se resumen en las dos imágenes que ustedes ven en la pantalla. El primero, la reforma tributaria desde el punto de vista local, ha sido básicamente el centro de atención. Para los inversionistas locales y obviamente para los inversionistas externos también. La idea de este video de esta semana es precisamente darles nuestra visión sobre esta reforma con sus implicaciones, sus efectos y lo que nos puede traer desde el punto de vista de la calificación en el mediano y largo plazo. Por otro lado, y estamos hablando de la segunda imagen, obviamente el tema central de la atención en los Estados Unidos con el nuevo presidente y sus relaciones con América Latina se han enfocado en el famoso muro entre los Estados Unidos y México. Desafortunadamente, todas las relaciones con la región, por lo menos en lo que lleva de mandato, que es algo así como una semana, se han centrado en este muro. Y obviamente esto es una noticia que no es tan importante o tan buena, mejor, para nuestra región. Obviamente una cantidad de medidas polémicas que se han tomado en este periodo presidencial, pero bueno, vamos a ver cuáles son los resultados de aquí a las próximas semanas. Como siempre, me parece importante hacer un pequeño resumen de los eventos que son más relevantes para la semana que inicia. Iniciemos con los Estados Unidos, la reunión de la Reserva Federal que se va a dar. El mercado está esperando estabilidad en la tasa. Creo que no va a haber ninguna sorpresa de cambio de política monetaria en esta ocasión, la primera semana de la primera reunión del 2017. Pero como siempre, lo más importante va a ser el tono que el comunicado traiga. Eh, Vamos a tener alguna luz sobre cuántas subidas se van a dar. Recordemos que la Fed había planeado tres subidas en el 2017 y vamos a ver si con ese escenario base el lenguaje da para pensar si las subidas van a ser más o se van a mantener precisamente en esos tres ajustes. Creo que esa es la noticia más importante en el mercado externo que hay que tener en cuenta. Ahora, en el mercado local, y esto estamos hablando de fin de la semana pasada, el Banco Central mantuvo sus tasas en el nivel actual, digamos, sorprendiendo en gran medida al mercado. A nosotros también nos sorprendió. Hemos visto muchos análisis que tratan de enfocarse en si el banco ve ahora unas condiciones diferentes o si ya la inflación se volvió un problema nuevamente. Creemos que, no, que básicamente el efecto de esta, o mejor dicho, la razón por la cual esta votación se dio el pasado día viernes es simplemente una razón política. Y en eso estamos refiriéndonos a que el gerente anterior, J. Uribe, había votado por un recorte. El nuevo gerente votó por estabilidad y ahí es donde se ve en la reunión de diciembre un 4-3 a favor del recorte y en la reunión de enero un 4-3 a favor de la estabilidad. Ese voto del nuevo gerente comparado con el voto del anterior gerente es lo que nos estaría dando ese cambio. Lo que me imagino que ustedes se preguntan es si esta situación de voto a favor de la estabilidad se va a mantener. Nosotros creemos firmemente que no, que en las próximas reuniones vamos a reiniciar este recorte de tasas. Por una razón muy sencilla, y es que en la próxima reunión dos miembros de la Junta van a cambiar. Y lo más probable es que esos nuevos miembros tengan un sesgo a favor del recorte de tasas porque esos nuevos miembros estarían nombrados por el presidente Santos y todos conocemos que el gobierno tiene una posición que favorecería el recorte de tasas. Lo más importante es que esos dos nuevos miembros seguro van a cambiar o mejor, van a reemplazar, por lo menos en uno de los casos, al miembro más alcista o como quien dice más hawkish en la junta del banco y es Carlos Gustavo Cano. Entonces creemos que dado este cambio en los puestos de la junta directiva del banco, se garantizaría en cierta forma una continuidad del recorte en las próximas semanas. Así como en enero, estos cambios generaron
una estabilidad. Creemos que desde febrero en adelante estos mismos cambios van a generar unos recortes bien importantes, dada la situación económica que se viene dando, sobre todo desde el punto de vista de los indicadores líderes en el plano local. Bueno. Entonces, entremos en materia en nuestra charla sobre la reforma tributaria. Lo primero que vamos a ver es obviamente una pequeña introducción, algo que vamos a durar un minuto porque ustedes ya conocen estos hechos. Vamos a analizar algunos de los detalles de la propuesta del texto mismo, precisamente tratándonos de enfocar en el recaudo que va a tener el gobierno después de la reforma. Lo más importante, ¿cuál es el efecto de esta reforma en la sostenibilidad y en los números macro para el país? Finalmente, alguna comparación entre los países triple B y triple B menos. Recordemos que Colombia es triple B para tratar de determinar Colombia en cuál de los dos grupos se va a encontrar, si triple B menos o triple B. Y finalmente, pues unas conclusiones que creo que son importantes para poner de presente nuestro punto de vista. Entonces vamos con el primer punto, que es una pequeña introducción. Como todos ustedes saben, en diciembre del 2016, digamos que en unas sesiones maratónicas a última hora, el Congreso aprobó la reforma tributaria presentada por el gobierno. Esta entra en vigor desde enero del 2017, o sea, como quien dice, ya entró en vigor, y hay dos puntos que nos parecen importantes mencionar. El centro de la reforma tributaria es el IVA. Ese IVA pasó del 16 al 19% y no hubo cambios en, digamos, en la carga impositiva para las ganancias de los portafolios de los extranjeros. Estas dos cosas son algo que ya se conocían, ya se sabían desde mucho antes. Entonces, pues obviamente no generan ninguna noticia, es algo que ya el mercado estaba descontando. Ahora, hasta ahora las tres calificadoras ya se han pronunciado. Para Moody's, esta reforma tributaria es un evento positivo, precisamente porque incentiva los ingresos tributarios del país y en cierta forma ayuda a estabilizar la razón de deuda sobre PIB. Las otras dos calificadoras, Fitch y Standard Poor's, aunque no están en esta pantalla, también ya se pronunciaron y en cierta forma dijeron, a mi juicio, lo que tenían que decir. Y es, vamos a esperar. Vamos a esperar a que esas cifras proyectadas, a que ese recaudo esperado se dé y en ese momento podrían obviamente pronunciarse otra vez. O sea, como quien dice, las cosas ya están en el papel, las cosas son teóricas, van a esperar a que eso que está en la teoría se lleve a la práctica. Eso es totalmente esperado. Creo que no era necesario esperar una mejora en la perspectiva o algún movimiento extra, simplemente digamos, una declaración diciendo más o menos lo que pasó, que es, vemos la reforma tributaria con buenos ojos, simplemente ahora vamos a esperar. Pero fíjense ustedes, pensemos ahora como un inversionista extranjero, como un inversionista internacional. El año pasado, a finales del año pasado, había mucho ruido y precisamente los inversionistas o este tipo de personajes estaban muy inquietos por dos eventos que se veían como un poquito enredados. Si ustedes recuerdan, en octubre y a partir de octubre, el tema del proceso de paz generó mucho ruido en el mercado. Y ahora, a finales de año, la reforma tributaria. Estos dos eventos estaban digamos que muy relacionados, el gobierno se encargó de relacionarlos, pero lo importante es que aquí y en este momento esos dos eventos, esos dos focos de incertidumbre, que creo que es clarísimo, a nuestro juicio ya no son focos de incertidumbre y eso desde el punto de vista de un inversionista extranjero es una buena noticia. Entonces, como quien dice, dos cosas, dos eventos negativos que estaba haciendo pensar a los inversionistas extranjeros en el 2017 ya han sido solucionados. Y eso obviamente mejora el perfil de la deuda del país. Bueno, ahora, ¿por qué estamos hablando de la reforma tributaria? Y esto también hace parte de la introducción de esta charla. Fíjense ustedes, Colombia es un país petrolero.
La caída en los precios del petróleo, como quien dice, la crisis del petróleo que se dio en el 2016, obviamente afecta los ingresos de un país como Colombia. Y es que estamos hablando en el cuadro de la izquierda que la canasta colombiana de petróleo pasó de $100 a $36 en promedio entre el 2013 y el 2016. Como quien dice, la caída, una caída muy importante del precio únicamente en 3 años. Y esto necesariamente tiene que afectar las cifras macroeconómicas del país. Pero digamos que el problema no se limita al precio. Como quien dice, no quiere decir que si el día de mañana el petróleo por alguna razón vuelve a 100, ya Colombia vuelva a tener, digamos, ese extra de dinero y esas cifras, digamos, tan positivas. ¿Por qué? Porque la producción de Colombia ha venido cayendo en términos anuales de una forma importante. Fíjense ustedes, igualmente en el 2013, cuando estábamos por encima del 1.000.000 de barriles, y el 2016 estamos ahora alrededor de los 900.000, y en los últimos días pues hemos estado entre 800, 850, 900.000 barriles, como quien dice, Colombia ha venido perdiendo capacidad, o mejor dicho, producción de petróleo, y este evento, digamos, es desafortunado precisamente porque a pesar que el precio en cierto día o en cierto momento continúe al alza, esta menor producción pues obviamente va a continuar afectando las finanzas del país. Entonces el hueco fiscal del país surge a través de esa, o digamos, se explica precisamente por esa vía, por un hueco petrolero. ¿Cómo se ve ese hueco petrolero en la práctica, digamos, en las cifras macroeconómicas? Fíjense ustedes, en el 2013 los ingresos relacionados con el petróleo alcanzaban 3.3% del PIB. En el 2015 alcanzaron alrededor de 1%, ahí ya se ve la caída, y acá viene lo más, digamos, relevante. En el 2016 todo este ingreso del 2013 prácticamente se borró, y en el 2016 ese ingreso se volvió costos. Entonces, como quien dice, de aquí precisamente surge ese hueco fiscal. De una caída en los precios del petróleo y de la producción que hizo que pasáramos de unos ingresos del petróleo del 3.3 a nada. Estos ingresos deben reemplazarse de alguna forma, y esto es lo que precisamente la reforma tributaria trata de, digamos, cubrir. Bueno, esa fue nuestra introducción. Ahora pasemos a algunos detalles, ¿no? Del texto en sí mismo. Y creo que hay dos cosas que nos parecen importantes mencionar. Vemos que la reforma tributaria es una reforma de carácter estructural. O sea, como quien dice, se cambió el sistema y el régimen tributario, digamos, desde sus bases. ¿Por qué? Porque 40% aproximadamente del estatuto tributario cambió. Además que dos nuevos libros en el estatuto tributario se incluyeron. Y ahí estamos hablando de estos últimos dos que se ven acá. Hay muchos detalles en los cuales podríamos durar horas y horas analizando la reforma tributaria. El objetivo de este video no es analizar esos detalles, sino más bien darles una visión, o darles nuestra visión sobre este tipo, sobre el efecto que puede tener la reforma tributaria. Entonces, en últimas, me parece que la gran esencia es que esta reforma digamos, reduce la carga tributaria a las empresas, y por eso es que nosotros estamos previendo que las empresas, que el recaudo a partir de las empresas va a reducirse entre el 2017 y el 2020, y ese hueco que queda de un menor recaudo digamos, a la parte corporativa va a ser cubierto por mayores impuestos a las personas naturales. Y ahí estamos hablando de un impuesto indirecto, el IVA, que pasa del 16 al 19%, y unos impuestos directos, que es el impuesto a la renta. Entonces, fíjense ustedes en este cuadro. Este cuadro es nuestro esperado, nuestra proyección de cambios en el recaudo del gobierno como porcentaje del PIB. Como todos ustedes, como lo acabamos de mencionar, la parte corporativa, la parte de los impuestos a las firmas se reduce, y esa reducción se vería siendo compensada por un aumento en el recaudo
a las personas naturales. Creo que esa es la esencia en últimas de esta reforma. Mejorar las condiciones de un sector y esas pasárselas a otro sector, con el objetivo simplemente de tratar de aumentar el dinamismo económico. Y en últimas, aumentar la inversión privada y el empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que si las empresas tienen una menor carga, van a tener mayor, digamos, facilidad de generar o de dar a la economía unas condiciones más favorables. Bueno, en este cuadro tenemos nuestro esperado desde el punto de vista de recaudo para cada uno de los años 2017-2018. Fíjense ustedes, para nosotros el 2017 la reforma implica un aumento en el recaudo de más o menos 1.5% del PIB y así para cada uno de los años. Esto que tenemos acá es 2019. Para el 2020 el recaudo a nuestro juicio aumentaría un 2.1%. Obviamente nosotros no somos los únicos actores o digamos jugadores del mercado que hacen este tipo de análisis. Hay otros como la ANIF y FEDesarrollo que obviamente han hecho sus propios estudios y quisimos contrastar nuestras cifras con las cifras de ellos dos. En promedio, vemos que en el 2017 el aumento del recaudo alcanza más o menos un 1.1%, en el 2018 1.4%, en el 19 1.8% y en el 2020 1.9%. Creo que acá lo importante a tener en cuenta es que entre esos años es casi que un consenso, va a aumentar el recaudo de gobierno como respuesta o como resultado precisamente de esta reforma tributaria. Y esto pues obviamente es un hecho positivo teniendo en cuenta el hueco que veíamos hace unas diapositivas. Bueno, ahora, creo que la pregunta importante, la pregunta relevante en este tema de la reforma tributaria es si va a ser suficiente para que a Colombia no le reduzcan el grado de inversión o por lo menos no le quiten un grado de calificación. Y fíjense ustedes, a manera de tener la información en una sola diapositiva, lo que esta gráfica nos muestra. Tenemos acá los ingresos del gobierno como porcentaje del PIB. En el 2013, como lo veíamos, con una producción alta y con un precio del petróleo alto, los ingresos del gobierno eran de aproximadamente 17% del PIB. Con la caída del precio del petróleo y la caída de la producción, en el 2016 esa cifra pasó a un 15%. Y de continuar esa tendencia, estaríamos cerca en el 2020 o estaríamos por debajo, mejor, del 14%, puntualmente 13.9%. Todo este hueco que se ve acá es lo que la reforma tributaria o lo que queremos saber si la reforma tributaria va a terminar cubriendo. En últimas, si uno es un gobierno y tiene ese tipo de faltantes, habrían dos opciones. Por un lado, recortar los gastos o por el otro lado, aumentar el tipo de ingresos. ¿El gobierno ha recortado gastos? Miremos esta gráfica. Los gastos del gobierno pueden ser de dos tipos. Por un lado, los gastos de funcionamiento y por otro lado, los gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento tienden a ser estables a lo largo del tiempo, porque ahí dentro de esos gastos de funcionamiento están incluidos, digamos, rubros muy inelásticos o que no tienen o que no son fáciles, digamos, de reducir, como las pensiones. Entonces, entre el 2013 y el 2016, fíjense ustedes, estamos alrededor del 13.5, 13.7, 13.9 como porcentaje del PIB en gastos del gobierno. Ese rubro no es fácil reducirlo. En cambio, el que sí es fácil reducirlo es el gasto de inversión. Y ahí realmente se ha visto cierto esfuerzo. De 3.20 en el 2013 pasamos a 1.9 en el 2016. Sin embargo, un efecto negativo de esta política, pues obviamente es que, como ustedes se imaginan, la inversión se reduce. El gobierno no puede recortar más gasto de inversión precisamente porque eso tendría efectos negativos desde el punto de vista social. Entonces, como quien dice, el gasto del gobierno o tratar de cubrir ese hueco vía gasto del gobierno en estos momentos parece que no sería una solución válida.
La otra solución sería el aumento del recaudo, el aumento de los ingresos. Y precisamente hacia allá es donde apunta la reforma tributaria. ¿Recuerdan esta gráfica? Esta gráfica es la que vimos hace 2 diapositivas, en donde se veía una senda en la cual en el 2020 íbamos a alcanzar un nivel inferior al 14% como de ingreso del gobierno sobre porcentaje del PIB. Fíjense ustedes, lo que hicimos simplemente fue coger esa senda, aumentarle nuestro proyectado de, digamos, ingreso extra a partir de la reforma tributaria entre los años 2017 y 2020, y el resultado pues es esa gráfica que tenemos en esa diapositiva. Creo que acá lo importante y lo interesante es ver que esa tendencia bajista que planteábamos hace 2 diapositivas con la reforma tributaria tiende a tener un cambio de tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos acá un giro en cierta forma en U, y eso nos parece lo suficientemente importante y lo suficientemente positivo como para pensar que la reforma tributaria sí tendría en el mediano y largo plazo los efectos, digamos, requeridos o los efectos positivos desde el punto de vista fiscal. Es más, fíjense ustedes, en el 2013 teníamos un buen nivel de precio del petróleo, un buen nivel de producción de crudo, y lo que esperamos después de la reforma es que en el 2020 esa, digamos, extra que generó la reforma tributaria nos lleve a un nivel similar al que se presentaba entre 2013 y 2014, teniendo en cuenta ingresos del gobierno como porcentaje del PIB. Entonces, en últimas, el resultado que vemos de la reforma tributaria es un resultado positivo y en cierta forma cubre los faltantes que son el resultado de una crisis de petróleo, no solo desde el punto de vista de precios, sino también desde el punto de vista de producción. Estamos hablando puntualmente que en el 2013 el ingreso de gobierno como porcentaje del PIB era 16.8 y en el 2020 el esperado de ese mismo, digamos, rubro de ingresos como porcentaje del PIB sería alrededor de 16.6. La reforma tributaria en cierta forma garantizaría ese giro en U y obviamente sería un, digamos, punto positivo para Colombia a favor nuestro, pues, para las calificadoras. Bueno, ahora pasemos a nuestro cuarto punto de la agenda. Algunas comparaciones regionales, por un lado, y la comparación entre países triple B y triple B menos. Entonces vamos primero con las comparaciones regionales. Esto mismo lo dice Moody's en su reporte. Y es que básicamente la reforma tributaria hace que los ingresos del gobierno como porcentaje del PIB sean mucho más similares, como quien dice, mucho más equiparables con los que se presentan en otros países de la región. Fíjense ustedes que antes de la reforma tributaria nosotros estábamos por debajo de, digamos, el promedio regional. Y con lo que estamos viendo de los resultados de esta misma, para el 2020 estaríamos más, en cierta forma, equilibrados. Obviamente esto es un hecho positivo porque garantiza, o si no garantiza, va hacia el camino correcto hablando de la sostenibilidad de la deuda del país. Ahora, comparemos países triple B y triple B menos. Recordemos que Colombia en estos momentos es triple B. Y en estas gráficas tenemos, digamos, algunas cuentas que son importantes, como por ejemplo la cuenta corriente, los ingresos del gobierno. Más adelante tenemos el déficit fiscal y el gasto del gobierno. ¿Cómo se lee esta gráfica? El primer punto es el año 2016, o sea, como quien dice la situación actual, y el segundo punto es el 2020, teniendo en cuenta el efecto que Colombia o que para Colombia. Entonces, como quien dice, tenemos la situación actual y la situación de Colombia después de la reforma tributaria, como quien dice la situación futura, suponiendo un escenario a 2020. Obviamente, los otros países mantienen las mismas condiciones, simplemente estamos variando la situación de Colombia en un escenario anterior y posterior a la reforma tributaria.
En últimas, la conclusión que tenemos es que con la reforma tributaria las cifras de Colombia van a mejorar. Actualmente estamos desde el punto de vista de comparación con otros países más pegados al triple B menos. Y después de la reforma tributaria estaríamos entre triple B menos y triple B. Como quien dice, se mejora en gran medida nuestro perfil. Obviamente no estaríamos en una situación, digamos, sobresaliente, pero por lo menos ya nos alejaríamos de el, digamos, grupo triple B menos. Y veamos puntualmente desde el punto de vista de la cuenta corriente. Fíjense ustedes dónde se encuentra Colombia y dónde se encuentran los países triple B menos. En teoría, Colombia está acá en triple B. La calificación de Colombia es triple B. Entonces, como quien dice, la situación actual evidentemente se ve que no es fácil, pero lo importante acá es que la reforma tributaria llevaría al país a un intermedio entre el triple B menos y el triple B, lo cual obviamente es positivo en general para las cifras del país. Algo así se ve en el déficit fiscal. Fíjense ustedes, pasamos de un nivel que está más pegado al triple B a un intermedio entre, perdón, pegado al triple B menos a un intermedio entre el triple B y triple B menos. Eso pues obviamente es positivo para el perfil de deuda de Colombia. Hablando del gasto del gobierno, se ve que la situación actual y la situación hacia el 2020 tiende a mejorarse un poquito. Hay un menor gasto del gobierno, lo cual obviamente es positivo y estamos mucho más pegados a los países triple B, a los cuales en los cuales pues Colombia está, dado que Colombia tiene una calificación de triple B. Y finalmente, en términos de ingresos del gobierno, fíjense ustedes, hay una mejora que veíamos y que explicamos a lo largo de esta presentación, pero acá lo interesante y digamos lo contraintuitivo es que los países triple B menos tienen un mayor nivel de ingresos del gobierno, mejor que el triple B. Entonces, en cierta forma, esta gráfica pues muestra algunas inconsistencias y por eso no la vamos a mencionar y a analizar en detalle. En últimas, como conclusión, creo que es claro que la reforma tributaria tiene efectos positivos que se van a dar en el mediano y largo plazo, que la situación antes de la reforma pues no era la mejor, que estábamos más pegados en nivel a unos niveles, a unos países con calificación menor a la que tenemos. Y acá lo importante es la perspectiva. Y creo que hacia allá van los comentarios de las calificadoras. Dado que la situación actual aún no ha mejorado, pero que hay la perspectiva que mejore debido a la reforma tributaria, lo que ellas dicen es que van a esperar que eso que se dice en el papel se lleve a la práctica, que esas mejores condiciones comiencen a tomar forma y ponen, digamos, algunas cifras. De presente, determinan que es importante tener en cuenta que el nivel de deuda sobre PIB comience a tener una reducción en su nivel de crecimiento. Pero en últimas, lo que creemos es que ese recorte de la calificación no se va a dar. Habrá que esperar, obviamente, que ese proyectado efecto de la reforma tributaria tome forma, pero independientemente creemos que va a empezar a tomar forma, los ingresos del gobierno a través del nuevo IVA van a empezar a aumentar y obviamente esto es una buena noticia para pensar que ese recorte no va a llevarse a cabo en el 2017. Como lo mencionaba anteriormente, dos de los focos más importantes de incertidumbre que se dieron en el 2016 ya están resueltos. Y con eso me refiero a el tema de la paz, el tema de la reforma tributaria. Entonces, obviamente, los inversionistas externos ven eso con buenos ojos, solamente están viendo que, como decía, la reforma tributaria lleve las ideas de la teoría a la práctica y eso creo que podría ser una señal para pensar que se le va a devolver a Colombia esa perspectiva neutral en el mediano plazo.
Recordemos, Standard Poor's tiene a Colombia una calificación de triple B con perspectiva negativa y el último ajuste fue más o menos hace un año. Moody's tenemos el equivalente a calificación también triple B con una perspectiva neutral. El último ajuste fue en el 2014 y Fitch tiene un escenario de calificación soberana igual al de Standard Poor's con un último ajuste en julio del 2016. Acá el paso siguiente a nuestro juicio, si todo lo que mencionamos se da, es que este outlook negativo y este outlook negativo puedan ser variados hacia un outlook neutral, como lo mencionaba, si el esperado de recaudo comienza a tomar forma, que es lo que esperamos se dé, ese es nuestro escenario base. Bueno, entonces, para finalizar, habiendo dicho esto sobre la reforma tributaria, creo que eso es un evento chuleado. Creo que de ahora en adelante también tenemos que enfocarnos, como lo mencionaba, en otros factores a nivel mundial y puntualmente en eso estamos hablando de la OPEP, que después del recorte que se hizo a final de año, viene la época en que vamos a determinar si realmente ese recorte surtió o no surtió efecto, creo que eso va a ser uno de los drivers más importantes de la semana que inicia. Y como lo mencionaba, por otro lado, la Reserva Federal que va a tener su reunión, su primera reunión en el 2017. Bueno, eso es todo por esta semana con este video de perspectivas. Les agradecemos que estén esta semana con nosotros. De una vez los invitamos a la próxima semana. Ya vamos a volver a nuestro formato habitual, tratando de determinar y de dar algunos comentarios puntuales en cada uno de los focos de incertidumbre que van a llevar, digamos, dominancia en la semana. Por favor, si tienen comentarios, háganoslo saber. Acá están nuestros correos, los invitamos a que compartan este video y les agradecemos sus sugerencias y obviamente les deseamos una muy feliz semana. Hasta luego.